la siguiente ficha, después de las otras, fundamentalmente las dos que pasamos es para que ustedes se den una idea de quiénes estaban en esa conferencia, porque están los cargos y qué les pasó después de la guerra, ¿no? La siguiente ficha trata de ideología y antecedentes de este tema, del nazismo, en fin, hay un montón de cosas que yo supongo que ustedes deberían saber respecto de qué era el régimen nazi, qué es la solución final, en fin, qué significa la discriminación contra los judíos, que eso ya llevaba bastante tiempo, o sea, no solo en Alemania, sino en el resto de Europa. O sea, el antisemitismo es algo que existió mucho tiempo en muchas sociedades. Pero lo que me interesa a mí marcar de toda esta situación, que ya les digo, para profundizar tienen un montón de material, pero yo quiero que lleguemos a nuestro texto, ¿no es cierto? Eichmann en Jerusalén. Es que en septiembre de 1955, perdón, 35, se aprueban las leyes de Nuremberg. Estas leyes, en estas leyes, se los leo así un poquito, los matrimonios, hasta acá. En estas leyes se aprueban, en el 35 se aprueban las leyes de Nuremberg. Estas prohíben los matrimonios entre judíos y personas de origen germánico. O sea, prohíben matrimonios mixtos, por decir, entre alemanes y judíos. Pero fíjense que hay un montón de otros pueblos que han hecho lo mismo. Por ejemplo, en Estados Unidos estaba prohibido el matrimonio interracial, o sea, entre un blanco y un negro, ¿no? Pero no solo eso, sino también las relaciones extramatrimoniales entre judíos y alemanes, o sea, novios o amantes, por decirlo así, también está prohibido. También está prohibido la contratación de mujeres alemanas menores de 25 años para realizar tareas en el hogar por parte de los judíos, ¿no? Porque es, no sé, bueno, primero que los judíos muchos eran muy pudientes, por eso también los están persiguiendo, porque son los dueños de la banca alemana, o por lo menos se los pinta así, pero además, bueno, porque, no sé, está presuponiendo esto, que el señor judío dueño de casa va a tener relaciones con una alemana menor de 45 años, empleada de él. O sea, tenemos que tener en vistas también que el régimen nazi tiene esta idea de lo que sería el darwinismo social, ¿no? O sea, la supervivencia de la especie, la supervivencia del más apto, aplicado a los humanos también, ¿sí? Estas prohíben los matrimonios entre judíos y personas de origen germánico, bueno, las relaciones interpersonales, a ver, ahí está un poquito mejor. La ley de ciudadanía del Reich indica que solo aquellos que tengan sangre alemana pueden ser considerados ciudadanos. En consecuencia, los judíos, junto con otros grupos marginales, fueron despojados, además de todo esto, de su ciudadanía o de su nacionalidad alemana. En un decreto suplementario se define como judío a cualquiera que tuviera al menos 3 abuelos judíos, ¿sí? Y en el caso de que el sujeto además fuese seguidor de la fe judía, con que tuviese 2 abuelos judíos era suficiente. O sea, no es necesario que la persona profese la religión para que caiga entre estos parámetros de judíos, pero además están todas estas cosas ambiguas, que es lo que vimos, ¿se acuerdan cuando tratamos esta definición de justicia que aparece en República, una de las que evalúa Sócrates, que dice a los amigos darles beneficios y a los enemigos males, ¿no? Estas que salen de la conversación con Polemarco. O sea, fíjense, el campo de los enemigos, y es cuestión de que le busquen la vuelta y caes en el campo de los enemigos, ¿no es cierto? Los enemigos pierden la nacionalidad, pierden un montón de derechos, pero además
fíjense, son los que van a ser víctimas de esta persecución y de esta solución final, ¿no? Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en el año 39, más o menos 250.000 judíos de 437.000 emigran a Estados Unidos, Palestina, Reino Unido y otros países. O sea, hay un momento en el 39, 38, 39, que muchos judíos consiguen irse de Alemania. Más o menos la mitad, un poquito más de la mitad. El resto estuvo en serios problemas, ¿no? Pero esto de Alemania específicamente, ¿no? No de todos los países aledaños en donde que los nazis conquistaron y que aplicaron el mismo sistema. Ahora viene este tema que es las leyes de Nuremberg. Las leyes de Nuremberg, ¿qué son? Son unas leyes en donde se define, pero por ley, quién es judío y quién no. Fíjense que las leyes de Nuremberg son una serie de leyes de carácter racista antisemita adoptados por unanimidad en el 35. Fueron redactadas por un jurista y un político, Wilhelm Frick, y por Julius Streicher, ¿no? Bajo la anuencia, obviamente, de Hitler. Estas leyes no apuntan a discriminar la etnia semita por sus creencias, o sea, a quien es judío por su creencia de ser judío, sino evitar las mezclas raciales entre judíos y alemanes con este tema de proporciones. Yo ahí les puse el esquemita de cómo lo consideraban, ¿no? Incluso hacen este comentario de extirpar a esa comunidad como si fuera un cáncer, ¿sí? Acá la tenemos bien grande, ahí se ve, ¿no? O sea, obviamente los blanquitos son los alemanes y las bolitas estas negras son los judíos, ¿no? Entonces acá hay una pequeña mezcla, porque acá hay un solo abuelo judío, acá hay 2 abuelos judíos y acá hay 3 abuelos judíos y acá hay 4 abuelos judíos, ¿sí? Entonces esto pretende instaurar una ficha organizada con clave a fin de seleccionar entre la gente quiénes son judíos y quiénes no. Un caso muy famoso es el de Edith Stein, que es una de todas estas filósofas, se los comenté hace un ratito en la clase de Zoom, discípula de Husserl, porque Husserl formó a muchísimos de los intelectuales europeos del siglo XX, y además esta mujer que era judía se convierte a la religión católica y sin embargo, y se hace monja, o sea, llega a ese punto de aceptación del cristianismo, se hace monja, sin embargo, la persiguen, la torturan y la matan en un campo de concentración, o mínimamente la persiguen y la matan en un campo de concentración. Tortura, yo no estoy incluyendo estrictamente la acción de torturar a propósito, pero las condiciones de los campos de concentración eran obviamente espantosas, ¿no? O sea que es una tortura, estaba todo pensado para que las personas se murieran, como dice el texto de la conferencia de Wannsee. O sea, todo el que no fuera lo suficientemente fuerte moría ahí, y el que no moría ahí lo tenían que exterminar en vistas a a cumplir esta cuestión organizada en esa conferencia. Pero esto es una ley, y es una ley pública para el Estado alemán, para el Tercer Reich, en donde acá viene el conflicto serio. Es una ley ilegal. Diría Rawls, las leyes ilegales deben ser modificadas o reformuladas, pero es una ley organizada por el Estado, y ahí viene el problema.
cómo vivís en una sociedad y no cumplís las leyes, porque entonces vos también caes en incumplimiento de ley y se te puede juzgar. Este sería el caso de una ley injusta. No sé, pasada por el Parlamento, organizada por un jurista, en fin. ¿Cuáles son las características generales del texto de Hannah Arendt? Primero, el texto de Hannah Arendt se divide en muchas partes. Nosotros nos vamos a centrar más que nada en el postscriptum, pero algunos rasgos generales del resto del libro les voy a comentar porque son importantes. Ella marca que, porque es lo que ella hace, ella fue en carácter de periodista, ¿no? De periodista, filósofa, pensante, pero en carácter de periodista a relatar los pasos del proceso. Y el libro se toma el trabajo de hacer bien en detalle estas distinciones, ¿no? Primero es una audiencia pública. En esa audiencia había 3 magistrados, taquígrafos, traductores y periodistas de todo el mundo. El idioma en el que esto pasa en Jerusalén, entonces el idioma que se decide utilizar es la lengua hebrea, pero el acusado era alemán, y además hablaría castellano supongo también, pero bueno, tanto el acusado como su defensor hablaron en alemán, al igual que casi todos los presentes, o sea, la mayor parte de los presentes hablaban alemán, porque piensen que el Estado de Israel se crea como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y van muchísimos judíos alemanes a vivir a Israel. Y ella dice que la peor traducción de todas al hebreo era justamente la del alemán al hebreo, habiendo traductores alemanes ultra idóneos y ahí más que en ningún lado, ¿no? Después había traducciones a varios idiomas, incluido el inglés, el francés, y dice que las traducciones al inglés y al francés eran muy buenas, pero del alemán al hebreo eran las peores. ¿Sí? Se trató de evitar la parcialidad, o sea, los jueces fundamentalmente, porque la intención era hacer justicia y por primera vez que ese tribunal fuera un tribunal hecho por judíos. ¿Por qué? Porque los crímenes de guerra alemanes fueron juzgados los primeros por un tribunal de norteamericanos y algo por y creo que algunas otras ¿cómo se dice? Nacionalidades, pero el resto de los juicios que se hicieron a personajes no tan trascendentes como este primer grupo, lo hizo el gobierno alemán y las penas fueron muy leves. Por eso es que el Estado de Israel trataba de encontrar y apresar, y este iba a ser el caso paradigmático, en donde esta persona alemana que había cometido crímenes en la Segunda Guerra Mundial iba a ser juzgado por un tribunal israelí. O sea, en realidad iba a ser juzgado por un tribunal compuesto por las víctimas, pero que la importancia era que no se transformara en una cosa emocional y tampoco en una venganza, sino hacer justicia. Pero al mismo tiempo, obviamente, había una cuestión política, ¿no es cierto?, porque había una importancia de este juicio para el gobierno de Ben Gurión, ¿sí? Señala Hannah Arendt que hubo un intento de parcialidad y que no hubo gestos teatrales de parte de los jueces, y que el acusado fue evaluado psicológicamente y fue considerado normal, y que el acusado fue esto sí es un problema, secuestrado ilegalmente de la Argentina. O sea, el Estado que pretende ejercer justicia apresa a esta persona para iniciar un proceso, pero la apresa de manera ilegal, rompiendo normas y reglas internacionales. Esta es la primera cosa que señala, ¿no? Aparte de lo del idioma.